Comenzamos con un pequeño repaso de lo que vimos ayer en la primera sesión. Ayer arrancamos con el programa y empezamos a ver cómo sacábamos las herramientas en ver barra de herramientas. Sacábamos el conjunto grande de herramientas y bueno, poníamos un poco en orden todas las que queríamos activar o todas las que íbamos a utilizar, y de aquí podíamos sacar todas las que nos hiciesen falta. También cambiamos la plantilla en ventana preferencias. ¿Vale? Elegíamos la plantilla, aceptábamos y le dábamos archivo nuevo. Veíamos todas las herramientas de dibujo, que nos quedamos simplemente con con la opción de picar, indicar, meter la medida intro. En este caso, en el rectángulo pedía ancho, punto y coma, fondo, y confirmo con intro. Pero vamos, que el 90% de las herramientas funcionan de la misma forma. O sea, pico, indico, meto la medida, por ejemplo 30, y confirmo con intro. Estoy ahora mismo con el lápiz. Bueno, esto es lo que decíamos. También había otra forma de confirmar, que era volviendo a picar a ojo, e incluso podíamos coger referencias para picar y llevárnoslo al punto que nos gustase. También una vez sabíamos dibujar en planta, picábamos la ruleta para orbitar, o sea, movernos alrededor del dibujo, y orbitando I mayúscula desplazábamos, o sea, centrábamos ese dibujo. Había dos movimientos más que son obvios, que es ruleta hacia adelante, me acerco, y ruleta hacia atrás, me alejo. Vale, con estos 4 movimientos nos movíamos alrededor del dibujo. Sí que es verdad que cogemos como referencia el eje azul, que es el Z, es la tercera dimensión, para no voltear ese dibujo y bueno, para tener siempre una perspectiva correcta. También pasamos a ver, o vimos, la herramienta de empujar, que hacemos un clic y lo mismo, indicaba hacia donde quería que fuese, metía la medida y confirmaba con intro, la medida directamente al teclado numérico. Había dos características. Una es que si una de las piezas le levantaba X a lo que sea, la siguiente podía picar y alinear con el de al lado. Y la segunda era que si pico una a la altura que sea, al siguiente plano que le haga doble clic, lo levantaría. O sea, lo levanta a la misma altura que el anterior. Bien, vimos la herramienta de mover. Decíamos que siempre dando al espacio o yendo a la herramienta a seleccionar, teníamos que seleccionar lo que queríamos mover. No es el caso de la herramienta de empujar, pero sí con mover, sí con sígueme, sí con rotar. Siempre hay que seleccionar lo que queremos mover, siempre hay que seleccionar previamente lo que queremos rotar, siempre hay que seleccionar previamente el carril por donde va a circular el sígueme, o siempre tenemos que seleccionar previamente antes de escalar o hacer cualquier otra opción. Entonces seleccionábamos y decíamos que con la herramienta de mover picábamos para mover, y que el cambio estaba en pulsar control. Con control lo que hace es copiar, entra en modo copia. El control hace que, picando sobre él, entre en modo copia o simplemente desplace. También veíamos cómo repetíamos. O sea, primero hacíamos una copia a la distancia de, por ejemplo, 50 intros, son 50 metros, y a partir de aquí, cuando ya estaba confirmada la distancia, multiplicábamos o dividíamos. Pues podríamos decir por 8, ¿vale? Y si hacíamos otra copia a una distancia determinada, por ejemplo, un poquito más, a 200, podríamos multiplicar una vez hecha o barra 6 directamente en el teclado numérico, o sea, el por 8 o entre 8. Vale. ¿Qué más veíamos? Bueno, veíamos la herramienta sígueme, que era muy fácil. Teníamos un carril en mente, que el carril está compuesto por aristas. Siempre las aristas tienen que ser continuas, eso sí que es obvio, y perpendicular a una parte de ese carril necesitábamos hacer un perfil. Ese perfil nos apoyamos sobre un rectángulo, ya que hacerlo en el aire es bastante complicado. Sí que es verdad que podemos importar de cualquier archivo de WLG o bueno, el perfil que queramos. El caso es tener un perfil, una sección, una suela, como queréis llamarlo, perpendicular a una parte del carril que yo tenía en mente. A partir de aquí seleccionábamos por dónde quiero que recorra mi perfil o mi sección, en este caso el carril o la directriz, y nos íbamos a sígueme
y hacía un clic sobre el perfil. Hacíamos figuras de revolución y también, bueno, explicamos las distintas características que tenía esta herramienta y las formas de trabajar con ella. Vale, dicho esto, también hicimos una escalera, o terminamos haciendo una escalera, partiendo de un primer escalón. O sea, el primer escalón tenía 1 por 0,27. 1 por 0,27 es la huella de ese primer escalón. Nos acercábamos o veíamos una herramienta interesante que hace que trabajemos bastante más cómodos, que es ver modelo centrado para centrar el dibujo. Esto es muy cómodo. Y además cogíamos ese plano que tenía las medidas que le habíamos metido y le digo que eso va a tener de altura 0,17 con la herramienta de empujar. Y aplicábamos un poquito los conocimientos que vimos durante todo el día. O sea, con mover y control copiábamos de un punto de referencia a otro y una vez terminada la copia multiplicaba por 7. Bueno, pues esto es un poco como hicimos la escalera. Aprovechamos este plano para tirar de él a 0,73 para que tuviese el metro de rigor. Eso es. Y ahora cogería este plano y le diría otro metro. Genial. Esto se nos complicaba un poco porque teníamos que seleccionar solamente el primer escalón y había que orbitar, desplazar, o sea, orbitar picando la ruleta y con ruleta más mayúscula desplazábamos para poner una perspectiva correcta para hacer una ventana. O de derecha a izquierda una captura, que es todo lo que roce. Bueno, de la izquierda a derecha seleccionamos solamente el primer escalón. También veíamos, que luego lo vamos a ver, que las cosas se pegan. Las cosas se pegaban porque las aristas que compartían se unificaban. O sea, es una arista para distintos planos. La solución que dábamos ayer, y ya enlazo con lo que vemos en el día de hoy, la solución que dábamos ayer es picar a control, duplicar esa pieza. Porque si desplazábamos me estaba diciendo que no me puedo llevar esa pieza porque hay una de las aristas que pertenece a esos planos. Entonces no puedo llevármela. La primera solución que damos era copiar. Entonces copiábamos aquí en axial y volvíamos a indicar hacia dónde queríamos hacer la copia y multiplicábamos. Vale. Hoy lo vamos a solucionar con grupo y componente. Vale. De momento, para terminar el repaso, hacíamos una arista, que al hacer una arista en SketchUp que le falta un plano, automáticamente lo detecta y lo cierra. Entonces ya sería cuestión o de seguir cerrando paños haciendo aristas que le falten a esos paños, o como hay muchas formas bastante además intuitivas, podemos hacerlo con la herramienta de empujar o bueno, con otro tipo de formas. Al final tenemos muchas formas en SketchUp de llegar al mismo sitio y al final escoger la que más nos interese. Bueno, esto es un poquito lo que vimos ayer, que era una puesta en marcha con SketchUp. Son láminas muy sencillas. Simplemente es para familiarizarnos con algunas herramientas de modelado, sobre todo con movimiento de cámara. Y hoy, una vez que ya hemos tocado un poco esas herramientas de modelado, que es una de las partes importantes a la hora de hacer un proyecto, o a la hora de modelar ese proyecto, vamos a pasar a una segunda parte que es igual de importante o quizá incluso bastante más, que es cómo organizamos ese modelado o eso que modelamos con estas herramientas sencillas, cómo organizamos ese proyecto en SketchUp. El problema lo teníamos, y lo acabo de comentar, el problema lo teníamos cuando empezamos a tener un cierto nivel de dificultad en un proyecto de SketchUp. O sea, cuando son cosas muy fáciles está bien, podemos trabajar perfectamente, pero cuando cogemos un cierto nivel de dificultad en el proyecto, las cosas se empiezan a pegar. Y esto me ha pasado a mí, y yo creo que a muchísima gente que no ha tenido nociones de SketchUp, que ha sido autodidacta, al principio pasa. Y pasa que todo da la sensación de que se pega. Entonces no puedes avanzar como te gustaría y no mantienes esa sencillez con la que has arrancado con el programa. Entonces voy a insistir mucho, voy a machacar este concepto, tanto en el día de hoy como en el día de mañana, que es el último día, el tercer día del seminario. Voy a insistir mucho en el concepto de grupo y componente. Es una de las soluciones que vamos a dar para gestionar proyectos con un poquito más de complicación. O sea, al final es un 70% del programa. Bueno, dicho esto, voy a abrir un archivo que lo tenéis en el material del curso. Vale. Hay un archivo en concreto que se llama grupo y componente, y sobre este archivo es sobre el que vamos a trabajar.
Bien. En cualquier programa, ya sea de diseño, ya sea de dibujo de todo tipo, se suele utilizar para organizar estos proyectos, o sea, modelar o dibujar, puedes dibujar de una forma o modelar de una forma o modelar de otra, pero lo importante es cómo organizas ese proyecto. Por ejemplo, si trabajáis con Photoshop, pues al final trabaja con capas. Si trabajáis con AutoCAD, también trabaja con capas. En este caso no trabajamos con capas, o sea, sí que son importantes las capas, pero en otro nivel del proyecto. Es decir, en AutoCAD, por ejemplo, creamos una capa y esa capa la dejamos activa y dibujamos todo lo que queramos meter a esa capa. En el caso de SketchUp no lo hacemos así. No lo hacemos así. En SketchUp lo que hacemos es generar piezas, porque esas aristas se comparten. Bueno, para la organización de los proyectos vamos a utilizar siempre grupo y componente, aunque luego esos grupos y componentes los llevemos a capas, pero de primeras vamos a generar piezas, grupos y componentes. Los grupos y componentes son piezas independientes al resto del dibujo. Es el símil el símil a bloque en AutoCAD o bloque en otros programas, o agrupar, incluso hasta en los programas de edición de vídeo existe la opción de agrupar. Al final es algo que puedes agrupar e independizar del resto del proyecto. Esa geometría la aísla del resto del proyecto. Y esto tiene muchísima importancia en SketchUp. Antes de ver las tripas y de cómo, sobre todo de qué es un grupo, qué es un componente, qué diferencias hay con el modelado normal, cómo se modifican y tal, quiero ver qué funciones cumplen dentro de un proyecto. Entonces aquí voy a abrir un archivo que se llama despiece y a nivel de modelado, modelar una vivienda como esta, aunque luego lo podéis extrapolar perfectamente y lo vamos a extrapolar a otros campos profesionales, no solamente a construcción. Hago el ejemplo con esto, pero poneros en lugar de un mueble o en lugar de lo que diseñéis, vamos, para lo que necesitéis SketchUp, para ingeniería mecánica o para hacer máquinas o lo que sea. El caso es que si yo tengo esta pieza, soy consciente de que falta el forjado, pero voy a seleccionar esta planta alta, que la he hecho. Al final modelar esto, estamos hablando de una media hora, conociendo alturas, como muchísimo, todo. Y ahora, cojo la herramienta de mover y le digo que desde este punto lo llevo a este otro de aquí. Hasta aquí a nivel visual está perfecto. Sí que soy consciente, insisto, de que falta el forjado y que no es correcto, pero para el ejemplo me vale. El caso es que una vez que pongo una encima de otra, esta arista, piénsalo, ¿a quién pertenece? O sea, decíamos ayer que cuando una arista se dibuja y luego se dibuja otra arista encima, no son dos entidades, es una. O sea, esta arista pertenece tanto a la parte o al plano de arriba como al plano de abajo. Es una para los dos. Entonces, cuando el profesor, el cliente, el amigo te diga, oye, enséñame cómo va la distribución de la planta baja, o sea, cómo va a ser la planta baja, vale, perfecto. Seleccionas, intentas quitar y lo que hace es que se pega. Y esto es lo que os comentaba. Se pega, se rompe. Y puedes decir, bueno, pues duplica, le damos a control, que es con lo que le solucionamos. Seguimos teniendo el mismo problema. Pues está pegado, no puedo enseñar la planta baja. Y dice, bueno, pues borra. Si borro, estoy borrando todas las aristas de todos los planos que pertenecían ahí abajo. Por lo tanto, tampoco. Ya que puede decir, bueno, pues utiliza capas, vale. Suponiendo que la planta alta es una capa y la planta baja es otra capa, esta arista, ¿a qué capa la meto? Es una para las dos. Dice, bueno, pues a dos capas, vale, pues esta es muy bonita porque se ve, ¿vale? Estas sí que sería fácil meterlas, pero todas las que se comparten por dentro tienes que andar asignando esas aristas, esa misma arista para dos capas diferentes, todas las aristas que se comparten, que son un montón. No es práctico. ¿Se puede llegar a hacer? Sí, pero te complicas muchísimo. Entonces lo que proponemos, o lo que propongo, es, bueno, yo tengo que juntar estas dos piezas. Yo soy consciente de que al juntarlas se va a pegar. Perfecto. Pues ahora selecciono una de las plantas. Botón de la derecha sobre lo que está seleccionado, crear grupo o crear componente, que es las dos cosas, es lo mismo, se crea grupo y crea componente, desempeñan la misma función. Es lo mismo de momento. Tiene una diferencia y tal, pero la función que desempeña es la misma, es generar una pieza independiente al resto del dibujo. Y además la selección, con un clic, selecciono ese bloque, ese grupo.
Vale, cojo la primera planta y le digo, botón de la derecha, crear grupo, pieza y pieza, aislada. Cojo este grupo y con la herramienta de mover lo pongo encima. A nivel visual es exactamente lo mismo que antes. Igual. ¿Qué pasa? Que si alguien me dice, oye, enséñame la planta baja, que quiero ver cómo ha quedado la distribución, pues con un clic selecciono el grupo de arriba y con la herramienta de mover le quito. O si me apuras, ya entramos a otro nivel, que es lo que comentaba de las capas, es lo que asigno a las capas, que ya lo veremos en el día de mañana, lo que asigno a las capas es realmente grupos, porque la selección es óptima, o sea, la selección es completa, la geometría, o sea, todo lo que selecciono con un solo clic es todo el grupo entero, con toda su geometría, entonces puedo asignar una capa. Pero de momento el concepto es cogerle con los grupos, o sea, generar grupos, piezas. ¿Cuántas? Pues todos los, o sea, ¿cuántos grupos o cuántos componentes? Todos los que te hagan falta para que cuando se toque una pieza con otra no se pegue. Es decir, si yo aquí voy a hacer un frigorífico, rápido, me lo invento, no quedará muy allá, pero yo hago aquí un frigorífico. Aquí tengo mi frigo. Vale. Este frigorífico lo voy a poner en mi cocina, según va. O sea, yo selecciono este frigorífico, me voy a la herramienta de mover y lo llevo a mi cocina. Genial. Una vez que lo he traído a la cocina, si yo quiero seguir modelando o meter aquí módulos o sea, los módulos de cocina, los muebles, la encimera, lo que sea, cuando vaya a seleccionar este mueble y vaya a intentar moverlo, se pega. Si lo borro, elimina, o sea, deshace el dibujo completamente. O sea, porque elimina las aristas a los que pertenecían esos planos. ¿Cuál es la idea? Muy fácil, simplifica. Simplifica mucho el uso del programa. Es decir, yo sé que si me llevo este frigorífico al sitio, a la cocina, como la cocina son aristas y planos, o sea, está modelado normal, sin agrupar ni nada, se va a pegar uno con otro. O sea, además se nota, porque en cuanto toco una arista o toca... Entonces selecciono, creo un grupo del frigorífico y con la herramienta de mover me lo llevo al sitio. ¿Que quiero meter los módulos de cocina? Perfecto, no hay problema. Selecciono ese frigorífico y puedo moverlo, apartarlo, quitarlo, ponerlo, lo que sea, añadirle cosas, sacarlo, borrarlo. Y a nivel visual es igual. Un ejemplo más. Para muebles, para llevárnoslo a otro punto. Yo los muebles, un mueble no lo voy a hacer exactamente a medida, pero hacer un mueble es relativamente, bueno, no fácil, pero sí que es bastante rápido de modelar. Depende, si necesitas hacer despieces o tal, pero en SketchUp no se tarda mucho. El caso es que si yo tengo aquí un mueble y tengo este frontal del mueble, bueno, yo hago mi cajón, incluso me lo hago fuera el cajón, para que no se pegue. O si lo hago aquí dentro, lo mismo. O sea, si yo hago aquí el cajón que necesito, pongo el ejemplo, hago un cajón, este cajón ya está pegado, porque comparte aristas, no me vale. Si necesito hacer toda la representación del mueble, por supuesto. Es más, si yo me llevo ese cajón fuera, o sea, o el frontal del cajón del cual parto para hacer mi cajonera, ¿vale? Bueno, lo voy a inventar. Esto por aquí, le voy a hacer una línea ahí, he hecho una equidistancia que no lo hemos visto, lo veremos con las ventanas, pero esto lo llevaría para abajo y esto para abajo. Bien, modelar el cajón no es muy difícil, o sea, no es que sea muy difícil, el modelar con SketchUp no es complicado, es relativamente rápido. Entonces, bueno, relativamente no, es muy potente y es muy rápido, pero que no tardamos mucho. Lo importante de todo esto ya no es cómo modeles el cajón, porque se puede hacer de varias formas, puedes tardar un poquito más, un poquito menos, pero es sencillito. Lo difícil de todo esto es entender que si este cajón, cuando lo tenga, lo llevo al sitio para meterlo, parece que está perfecto, pero cuando yo quiera sacarlo para meter unos calcetines dentro, o lo que me apetezca, se pega. Es muy difícil de seleccionar, porque estas aristas se comparten. La idea, y vuelvo a la carga, selecciono este cajón, creo un grupo y este grupo lo llevo al sitio. Es como si fuese una maqueta, esa es la idea.
A nivel visual es exactamente igual. Con un clic selecciono el grupo y este grupo es independiente al resto. Y alguien puede pensar, bueno, pues ¿no podría haber generado un grupo del cuerpo del mueble para que cuando lleve el cajón no se pegue también? O como si agrupan los dos. O sea, yo podría seleccionar este cuerpo del mueble y crear un grupo de él. Tengo grupo, grupo, grupo. Perfecto. Y esto, cuando a la hora de modelar es súper cómodo, y luego a la hora de renderizar es mucho más cómodo, a la hora de trabajar con plugins de animación es mucho más cómodo, a todos los niveles es mucho más cómodo trabajar con grupos, es mucho más sencillo, es pieza, 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 pieza independiente para que las cosas no se peguen. Estas son las funciones que tienen los grupos y los componentes. Yo creo que es importante saber para qué sirven. O sea, saber para qué sirven, para qué lo vamos a utilizar o qué sentido tienen dentro de un proyecto. Esto facilita mucho las cosas. Puedes hacer lo que quieras. De hecho, cualquier cosa que esté hecha en SketchUp seguramente, o cualquier cosa que os pasen, seguramente está por grupos, o debería estar por grupos. Y si está explotado es porque, o porque se lo han trabajado muchísimo, han estado muchas horas, o bien porque lo han explotado para que no puedas modificar cosas. también puede ser. Pero normalmente para trabajar de forma óptima se necesita trabajar con grupos y componentes, generar piezas. Muy sencillo. Bueno, vuelvo otra vez a los grupos. Perdón, a la carpeta de... Perdón, al archivo. En el archivo abrir, en material del curso hay uno que se llama grupo y componente, que es el que teníamos abierto. Bueno, pues aquí, una vez ya conocemos un poco las funciones, que son las que vamos a poner en práctica ahora en la importación de la vivienda, y vamos a trabajar con los muros, con puertas, con ventanas, etcétera. Antes de eso ya hemos visto para qué sirven, o sea, qué funciones tienen grupo y componente, pero vamos a ver qué son y cómo se comportan. Vale, ¿qué diferencias hay? Vale, partimos y empezamos. Bueno, grupo y componente, cuando hable de grupo os lo apliquéis a componente hasta que diga las diferencias, pero la función que desempeñan es aislar piezas o generar piezas independientes al resto del proyecto, que tienen su propia geometría aislada para que no se pegue ni comparta aristas con ninguna otra geometría del dibujo. Vale, los dos desempeñan la misma función. Y caras y aristas como hemos estado dibujando hasta ahora. O sea, cuando hemos hecho la escalera ayer, cuando hemos estado dibujando de forma normal, si no se ha agrupado, está como caras y aristas. O sea, son caras y aristas. Si borras una arista, se borra los planos a los que pertenece. Si pones una encima de otra, se va a pegar. O sea, son piezas, es el dibujo en estado normal. Bien, lo primero que vamos a ver, y esto es bastante esquemático, son las dos diferencias que hay entre grupo y componente, como lo mismo. O sea, dos diferencias que hay entre grupo y componente y caras y aristas. La primera diferencia entre grupo y componente y caras y aristas es la selección. O sea, fijaros que si selecciono una arista o selecciono una cara, selecciono una arista o una cara. O si abro una ventana, despliego una ventana de selección, selecciona una serie de caras y aristas en función de si entra o no entra por completo, si roza o no roza, etcétera. O sea, al seleccionar, abrir una ventana, selecciono por caras y aristas. Sin embargo, en grupo y componente con un solo clic selecciono. Ahí es donde está la diferencia. Un clic. También digo que sería una tontería seleccionar un grupo en estas condiciones, porque aquí cada escalón es un grupo. Seleccionar un escalón así no tiene mucho sentido. Se puede, sí, se puede, pero es mucho más fácil y más rápido hacer un clic. Caras y aristas, selecciono por caras y por aristas, o sea, de esta forma, o un conjunto de ellas si abro un cuadrante, y grupo y componente selecciono con un clic. Segunda y última diferencia entre grupo y componente y caras y aristas. La segunda diferencia es la modificación. O sea, yo puedo hacer una línea sobre caras y aristas, lo hacíamos ayer, podíamos hacer cualquier tipo de dibujo sobre una de las caras y con la herramienta de empujar puedo
puedo modificar lo que quiera. ¿Vale? Es completamente modificable. Sin embargo, sobre grupo y componente voy a trazar esa misma arista, sí que me puedo apoyar, sí que puedo pintar sobre ese grupo, no hay ningún problema, pero cuando vaya a la herramienta de empujar, no me deja modificar. Aplicaros también a componente, ¿eh? O sea, no me deja modificar, no me deja hacer sígueme, no me deja hacer nada. Es más, esa arista que yo tengo ahí es completamente... O sea, no le ha afectado para nada al grupo que tenía. Sí que me he apoyado sobre él, pero es independiente, aísla del resto de la geometría. O sea que sobre caras y aristas yo puedo modificar lo que quiera, podemos modificar lo que queramos. Sin embargo, sobre grupo y componente, de primeras no me deja. Esa es la segunda diferencia entre grupo y componente y caras y aristas. Vale. Más. Si no podemos modificar un grupo y componente de primeras, apague y vámonos. O sea, el grupo y componente necesitamos modificarlo en algunas ocasiones. O sea, no al crear un grupo ya está bloqueado y eso ya no se puede tocar. No. Hay dos formas de modificar un grupo y un componente. Es el siguiente paso. Hay dos formas de modificar un grupo o un componente. La primera forma de modificar un grupo o un componente es, si alguien ha manejado otros programas, es bastante común, botón de la derecha sobre el grupo o componente en cuestión, el que queramos modificar, botón de la derecha, explotar. O sea, botón de la derecha, explotar. Y explotar hace, o sea, lo que hace sobre el grupo es deshacerlo. Ya no hay grupo que valga. Esto vuelve otra vez a su estado natural, que son caras y aristas, y ya podría modificar. ¿Por qué? Porque está en su estado natural. Está igual que esto. Exactamente igual. No hay grupo. No hay grupo para nada. O sea, teníamos que seleccionar y volver a crear un grupo para que esto fuese grupo. O sea, botón de la derecha explotar deshace por completo el grupo y yo ya podría modificar sin problema ninguno porque ya no hay grupo que valga. O sea, estaría en su estado natural, que son caras y aristas. Bien, segunda forma de modificar, estoy dando marcha atrás, control Z. Vale, segunda forma de modificar un grupo o un componente. La segunda forma de modificar un grupo o un componente es editando. O sea, botón de la derecha, editar grupo. Sobre un grupo o un componente, ¿eh? La edición es muy característica porque viene marcada por líneas discontinuas, o sea, envolvente, y realmente lo que hacemos aquí es acceder al corazón de ese grupo, accedo al corazón de ese grupo para poder modificar. Y cuando termino la modificación que a mí me guste, voy a la herramienta seleccionar, hago un clic fuera para salir de la edición y esto sigue siendo grupo. Es decir, entro, edito, salgo y mantiene el grupo. O sea, botón de la derecha, editar grupo, modifico lo que quiera. Sabemos que estamos dentro de la edición por estas líneas discontinuas, esta envolvente que hace como que hemos traspasado ese campo de fuerza que hace que aísle ese grupo. O sea, entramos dentro del grupo, de corazón. Modifico lo que me apetezca y cuando pique fuera para salir de la edición, esto sigue siendo un grupo. Por lo tanto, explotar es deshacer el grupo y editar es edito, entro, modifico, o sea, edito, modifico, salgo y eso sigue siendo grupo. Y yo creo que es lo más importante de esta parte, de los grupos y componentes, es cómo modifico un grupo o un componente. O bien exploto, que es deshacer, o bien edito. Hay una forma, hay un atajo de editar que a mí me gusta bastante, vamos, yo creo que todo el mundo lo utiliza, que es doble clic. Ahí entro dentro de la edición. Si hago doble clic sobre un grupo o hago doble clic sobre un componente, es el atajo más rápido para poder modificar un grupo o un componente. O sea, en lugar de darle botón de la derecha, editar grupo, pues lo que hago es doble clic. Bien. Seguro que a alguien le pasa y es normal que dirán, oye, es que Alex, es que esto, cuando voy a modificar un grupo, no me lo modifica, no me lo hace bien.
no puedo modificar. ¿Por qué? Porque estás intentando modificar un grupo que de primeras no se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder modificarlo? O bien explotamos o bien editamos. Vale. Por último, y ya con esto vamos rematando. Grupo y componente desempeñan la misma función. Correcto, genial. Pero no se llaman igual. Por lo tanto, tiene que haber diferencias. Entonces, entre grupo y componente desempeñan esa misma función, pero tienen dos diferencias. La primera, el grupo no se guarda en ningún sitio. El grupo no se guarda en ningún sitio. No tiene nombre, cumple la función de grupo y punto. Sin embargo, el componente sí se puede guardar con un nombre en una biblioteca. ¿Para qué? Para utilizarlo en futuros proyectos. O sea, si tú creas un grupo, va a cumplir esa función de grupo y punto, y ya está. Sin embargo, el componente, puedes, si te gusta una silla, si te gusta algo que has hecho, si te gusta una mesa, si te gusta un coche, creas un componente y lo puedes guardar con un nombre en una biblioteca. Grupo no se guarda y componente sí, es la primera diferencia. Y la segunda y última diferencia, la segunda y la última diferencia entre grupo y componente es que cuando edito un grupo, o sea, cuando le digo botón de la derecha editar, que lo acabamos de ver, o doble clic, cuando edito un grupo, y ojo, única y exclusivamente cuando edito, cuando estoy dentro de la edición, y modifico un grupo, modifica el grupo en el que estoy, solamente este. ¿Vale? Ahora, la diferencia está en que si edito un componente, si hago doble clic y edito un componente, veis que estoy dentro de la edición, solamente, única y exclusivamente dentro de la edición, modifica todos los componentes que sean iguales. Si alguien viene de otros programas, los bloques de hecho, los bloques que se generan en AutoCAD, por ejemplo, aquí los inserta como componentes, porque prácticamente cumplen las mismas funciones. Vamos, se comportan igual. Esta segunda diferencia es que si edito un grupo y modifico este grupo, solamente modifica el grupo en el que estoy. Ahora, si edito un componente y modifico dentro de la edición ese componente, modifica todos los componentes que son iguales. Y hay preguntas del estilo, oye, si pongo una geometría aquí al lado, ¿lo va a poner en todos? Sí. Todo lo que haga dentro de la edición lo va a hacer en todos los componentes que sean iguales, todos los que tengan el mismo nombre. Este es igual a este es igual a este, o sea, tienen el mismo. O sea, la idea es generar un componente, seleccionar, perdón, estoy haciendo aquí un cilindro, botón de la derecha, creo un componente. Aquí podemos crear grupo o creo componente, que aquí ya me pide un nombre. Podría poner cilindro. Creo ese componente y ese componente que he creado, que se llama cilindro, voy a copiarlo X veces. Entonces, al copiarlo, este es igual a este es igual a este. Así que si edito uno de ellos y modifico uno de ellos, modifica todos los que se llaman igual, o sean iguales. Y seguro que alguien se pregunta, oye, vale, esto si modificas un componente, modifica todos los que son iguales. Pero si yo uno de los componentes quiero modificarlo sin que se modifique el resto, ¿tengo que crear un grupo? No. No. Aquí entra en juego el decir, bueno, yo quiero que cuando lo edite, no edite el resto. O sea, quiero partir de pero que lo desvincule del resto de componentes. Pues botón de la derecha, convertir en único. Y al convertir en único, este componente ya se llama distinto al resto, así que cuando modifique no va a modificar el resto. Pero ojo, sigue siendo componente, o sea que si hago una repetición del componente y edito ese componente, va a modificar todos los que sean iguales. O sea, esto es un componente con un nombre, o estos son un componente con un nombre, y estos son, o es otro componente con otro nombre, repetido X veces. Vale. Bueno, vamos a jugar. Piénsalo. Intenta razonarlo. Antes de que te diga el resultado, respóndete a ti mismo. Si selecciono este grupo y lo elimino, le doy a suprimir. Fijaros que he hecho un clic. Si selecciono este grupo y elimino
¿se eliminan todos los grupos que son iguales? Es un grupo. O sea, estoy seleccionando este y le voy a borrar. ¿Se eliminan todos? Mira a ver, piénsalo. No, no. No se eliminan todos porque no, es seleccionado y suprimido, es un grupo, no se eliminan todos. Ahora, de todos estos componentes voy a seleccionar este. Si selecciono este componente y lo elimino, ¿se eliminan todos? Ojo que es un componente. Si selecciono, repito, si selecciono este componente y le doy a suprimir, o sea, me lo cargo, lo elimino, ¿se eliminan todos? Voy a hacerlo. No. ¿Por qué? Porque no estamos editando. Solamente lo va a hacer en todo. O sea, es muy diferente a seleccionar y mover o seleccionar y suprimir a edito. Selecciono y suprimo. Bueno, este estaba en único, ¿eh? O sea, solamente lo hará en todos cuando esté editando, cuando esté dentro de la edición. Si no estoy dentro de la edición, esto se va a comportar, o sea, si hago un clic, una selección exterior, sin editar ni nada, esto se va a comportar como un componente normal. Ahora, si edito y selecciono dentro de la edición y hago lo que sea, pues lo va a hacer en todos. Solamente lo hará en todos, quédate con ello, cuando esté dentro de estas líneas discontinuas, esta envolvente de líneas discontinuas tan característica que indica que estamos editando. Solamente cuando editemos. Vale, vamos a seguir, vamos a avanzar. Hemos visto las funciones que tienen los componentes y los grupos dentro de un proyecto. Hemos visto qué diferencias hay entre grupo y componente, las dos formas que hay de modificar, que es explotar y editar. Hemos visto las diferencias con el modelado normal, también la selección y bueno. Surgirán preguntas o surgen preguntas del estilo oye, ¿puede haber componentes dentro de componentes? ¿Puede haber grupos dentro de componentes? ¿Puede haber componentes dentro de grupos? ¿Puede haber caras aristas y grupos dentro de un componente? ¿Puede haber una mezcla? Sí, puede haber. Entonces el ejemplo lo hago con el despiece. Tenéis este archivo si queréis probarlo. Fijaros que aquí tengo los muros como caras aristas. Son caras aristas. Estado normal, y aquí tengo las puertas como componentes para que no se pegue. O sea, si esta puerta no estuviese como componente, se pegaría y ya no podríamos modificar ni nada. Entonces están como componentes. De hecho, al estar como componentes, si edito, que lo acabamos de ver, si edito ese componente y modifica todas las puertas que sean iguales. Vale, bueno, el caso es, y vuelvo otra vez a la carga para ver los componentes anidados, que es lo que vamos a mostrar. Los muros están como caras aristas y dentro de la vivienda tengo escalera y puertas como las puertas como componentes y la escalera como grupo. Bien, ahora selecciono toda esta planta, creo un grupo, por lo tanto tenemos un grupo de la planta. Ahora este grupo lo voy a copiar una y dos veces. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3 grupos. Y ahora estos 3 los voy a seleccionar y le digo botón de la derecha, creo un componente que se va a llamar edificio. Y tengo el componente del edificio. Bueno, a partir de aquí yo estoy tocando el edificio, el componente del edificio que acabo de hacer. ¿Qué tengo que hacer para modificar este componente? O bien edito o bien exploto, que lo acabamos de ver. Voy a ir por la vertiente de la edición, o sea, voy a editar. Todo edición, ¿eh? Y me vuelvo a preguntar, ¿qué tengo que hacer para modificar este componente? Edito, doble clic. O botón de la derecha, editar componente. Vale. Y dentro de la edición de este componente, ¿veis las líneas discontinuas, la envolvente? ¿Qué tengo? 3 subgrupos. Que si lo que quiero modificar es el muro exterior, ¿qué tengo que hacer? Editar, doble clic.
Si aquí en el muro he dado con caras aristas que puedo modificar, genial. Aquí ya no tengo que andar editando nada más. Pero si lo que quiero modificar es el ancho de la hoja de la puerta, y esto es un componente, ¿qué hago? Edito. Si la hoja de la puerta está como caras aristas, yo ya podría modificar. Y además se modifican todos, genial. Pero si lo que quiero modificar es la tornillería de este, si la tuviese, de este tirador, y está como grupo, ¿qué hago? Edito. Lo mismo. Y aquí ya podría hacer las modificaciones pertinentes, las que yo quiera. O sea, al final puede haber grupos dentro de grupos, puede haber caras aristas y grupos, puede haber caras aristas y componentes dentro de otros grupos. O sea, yo me acuerdo mucho de las muñecas rusas, de las matriuscas. Si tú tienes una muñeca grande, que al final es el edificio entero, tú vas abriendo esa muñeca y vas encontrándote con más muñecas dentro. Y abres otra muñeca y hay otra. Y abres otra muñeca y hay otra. Hasta que des con la muñeca que quieres jugar. O sea, tiene una jerarquía. Del más general vas editando al más específico. Al que tú quieres modificar. Hasta que llegues a las caras aristas. Fijaros que para salir de estos grupos es lo mismo. Pico fuera, salgo de la edición del tirador. Pico fuera, salgo de la edición de la puerta. Estoy en la edición de la planta. Pico fuera, salgo de la edición de la planta, y pico fuera y salgo de la edición del edificio. Y sigo teniendo lo mismo. Vamos a ver la segunda vertiente. ¿Qué tengo que hacer para modificar un componente o un grupo? Botón de la derecha, explotar. Hemos visto editar, vamos a explotar. Al explotar este edificio entero, me quedan o me mantiene los tres grupos. Ya el edificio, el componente del edificio le he roto, ya no hay. Pero sí que mantiene la jerarquía. Es como si rompo la muñeca más grande, la rompo y me quedo con la que es más pequeña y todas las que hay dentro. O sea, eso lo mantiene. Y aquí lo mismo, si quiero modificar esta planta, exploto. ¿Vale? De momento no hay problema porque lo de abajo no se va a pegar, porque son grupos. Pero si quiero modificar la puerta y exploto, y aquí ya tengo un problema, pero bueno, se podría explotar. Y te mantiene el grupo del tirador, que si exploto y la tornillería estuviese como grupo, pues me la mantendría. Que si quiero modificarla, pues podría explotar. Aquí hay que tener ojo porque ya se pega, ¿eh? Sí, ya la puerta se pega a otras y es muy difícil de quitar, te rompe el dibujo y ya tenemos líos. Y claro, para resolver esto es complicado. Que tener mucho ojo con lo que explotamos. Es casi preferible editar antes que explotar nada, por si acaso. Bueno, esto es cuestión de práctica. Resumiendo un poco lo que llevamos, hemos visto las funciones que tienen grupo y componente de generar piezas independientes para que las cosas no se peguen. Perfecto. Hemos visto cómo funciona, o sea, cómo se comportan esos grupos, qué diferencias tienen con el modelado normal, qué dos formas hay de modificar, que son explotar y editar, no hay más. Qué diferencias tienen entre ellos. Y además hemos visto que también cómo se comportan en el caso de componentes y grupos anidados, o sea, componentes y subcomponentes. Al final, yo dentro de cualquier componente puedo hacer los grupos que quiera. Eso es obvio. O sea, yo aquí podría seleccionar esto y decir, bueno, esto quiero que sea un grupo. Perfecto. Y ya sería mío. Vale. Y este grupo chiquitín lo estoy generando dentro del general. O sea, si edito el general, o sea, puedo acceder al chiquitín. Bueno, ¿cómo se comportan estos componentes y grupos anidados? Y con esto, o sea, sabiendo modelar un poco, poquito, porque llevamos un día de modelado y demás, y manejando muy bien los grupos y componentes, que estoy hablando de que estamos en un 70% de importancia a la hora de modelar en 3 dimensiones, manejar bien grupos y componentes. O sea, tiene un 70% de importancia. El modelado es fácil, un 30%. Un 30% el saber modelar. El cómo organizarse, yo creo es clave en SketchUp, para mantener esa sencillez que tiene y además aumentarle potencia. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una planta. Vamos a hacer una planta y, bueno, vamos a ver cómo importamos en DWG. Hay algunos que no vais a poder importar en DWG porque no tenéis la versión profesional, pero bueno, os he dado la planta importada, vais a poder trabajar perfectamente. Y vamos a poner en práctica lo que vimos ayer en el primer día y lo que
estamos viendo hoy. O sea, el modelado sencillo, los grupos y componentes, todo en un proyecto. O sea, el cómo modelamos, cómo nos organizamos, vamos a ponerlo en práctica en este proyecto. Pasamos a ver cómo importamos un DWG. No todo el mundo lo puede hacer. Sí que voy a mostrar cómo se hace, porque hay gente que tiene la versión de prueba activa. Bueno, hay otros que trabajan con la Make que no se puede hacer, que es la Make, que es la versión gratuita, de uso no comercial, ojo. Pero bueno, voy a ver cómo importamos en DWG un archivo, o sea, una planta, y luego abrimos los que no podáis, abrimos la que os he pasado yo directamente para que pueda trabajar todo el mundo sin problemas. Voy a ir a archivo, importar con el dibujo en blanco, o sea, con dibujo nuevo, archivo, importar. El tipo de archivo, o los tipos de archivo que importa son todos estos, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a buscar un archivo de AutoCAD, un WG o de XF, pero también importa, por supuesto, archivos de SketchUp, archivos de 3D Studio o con extensión 3ds, archivos DAE, de colada, DDF, DEM, IFC también, trabajan en archivos IFC para toda la gente de construcción que esté metida con el BIM y demás. Y bueno, pues todo tipo de archivos de imagen tiene posibilidades. Y luego hay plugins que se pueden añadir, o programitas que se pueden añadir y meter más extensiones para encontrar la correcta y trabajar con el programa o complementar con el programa que ya trabajas o ya utilizas. Bueno, pues aquí elijo archivos de AutoCAD de WG, voy a elegir la planta que teníamos elegida. No está hecho con AutoCAD, está hecho con Debug profesional, pero bueno, es un DWG al uso, así que podría importarlo. El caso es que antes de importar voy a ir a las opciones, muy importante, opciones de importación, y aquí voy a destacar dos puntos. Uno, las unidades tienen que coincidir, o sea, las unidades de importación aquí tienen que coincidir con las unidades que hemos utilizado en el DWG, o sea, en el programa de CAD. Si en AutoCAD o si en Debug hemos dibujado en metros, aquí importamos en metros. Independientemente de que luego en las medidas de SketchUp trabajemos en milímetros, centímetros o lo que sea. Hay que importar en las mismas unidades que hemos trabajado en nuestro programa de CAD o en el programa anterior. Y luego otra que también puede ser útil es mantener el origen del dibujo. Esto mantiene las coordenadas en las que está dibujado en las que has dibujado en el programa de CAD. Entonces está muy bien, lo dejo apretado, el resto lo dejamos en standby, aceptamos e importo el archivo. Baja 2. Me da un resumen de lo que he importado y aquí tengo la planta. Bueno, ¿cómo podemos arrancar con esta planta? O sea, bueno, perdón, antes de empezar a modelar esta planta, a la hora de trabajar con otros programas, en este caso con Debug o con el programa, con AutoCAD o con el que dibujes, intenta, por favor, traerlo lo más limpio que puedas de capas y solamente trae lo que vayas a representar. Es decir, si no vas a representar pilares, no les traigas. Ahora, si les vas a representar, tráeles, porque se puede modelar hasta el último detalle. Pero no traigáis más información de la que vayáis a necesitar para las 3 dimensiones. Vale. Podéis traerlo y luego se puede depurar aquí, da igual que se depure aquí, es casi mejor allí, en el programa en el que estás utilizando, pero bueno, aquí también podrías depurar porque te inserta todas las capas que, bueno, aquí en Debug no trabaja con muchas capas, ya que tiene su propio sistema, es bastante más rápido, pero te traería todas las capas de AutoCAD o todas las capas del programa que utilizas y aquí podrías eliminar, podrías darle al menos y mover el contenido de la capa predeterminada o eliminar prácticamente el contenido. ¿Vale? El hecho de traer mucha más información de la que vamos a representar implica el que haya aristas que compartan con otras, ya se pega, es difícil luego de localizar, o sea que ahí intentar ser lo más limpios posibles. Otra cosa, sí que es bastante óptimo el trabajar con bloques. ¿Por qué?
O sea, si la carpintería, si los pilares los traéis como bloques, o si, yo que sé, tornillerías, o depende de lo que dibujéis, lo traéis como bloques, esto significa que va a ser componente en SketchUp, lo trae o lo convierte a componente, y además nos va a dar una ventaja tremenda, porque si edito uno de estos componentes, al modificar uno de los componentes, va a modificar todos los componentes que sean iguales, porque los bloques que están en 2D son componentes en SketchUp. Entonces, por eso instamos a que la gente utilice estos componentes. O sea, utilice estos componentes y que los cree. Bien, dicho esto, tampoco pasa nada si no lo traéis como bloques, o sea, se puede dibujar, se tarda un pelín más, pero vamos, también perfecto. El caso es cómo podemos echarle mano a esto. Vamos a empezar con los muros. Para dibujar los muros lo que trae es la geometría nada más y no trae ningún plano para poder modelar, así que vamos a detectarlos. ¿Y cómo los detectamos? Pues el primer paso sería con el lápiz. Y se me olvida una cosita que es para la gente que no puede importar en DWG, digo archivo, abrir, cojo el material del curso y hay un archivo que se llama planta baja, el cual abrimos, en archivo abrir, no importar. Abrimos y accedemos a la planta importada. Así todo el mundo puede trabajar, perdonad el despiste. Bueno, de una forma importando o un DWG o bien abriendo el que os he propuesto yo, hay que detectar los planos de los muros. Y habíamos dicho que con el lápiz, dibujando una línea en un lateral, detecta el plano y lo cierra. Si está bien cerrado, ojo, línea en un lateral, es como decirle que haga la lista que le falta para cerrar el plano. Línea en un lateral, línea en un lateral y detecta ese plano. Bueno, pues esa es una forma. Y alguien dice, bueno, pues es que no siempre a mí me pasan los dibujos, o no dibujo con polilíneas, o no están bien cerradas. Pues no pasa nada, al final tardas un poquito más, pero vamos, poca cosa. El caso es que si sabemos que hay un error o que no está bien cerrado en una carpintería, en una esquina o en algún sitio, podemos, en lugar de hacerlo sobre el mismo muro, la línea, en lugar de hacerla ahí, hago que corte ese muro. Entonces lo que se cierra está bien cerrado y lo que no me va llevando al error. Ya digo que es en sitios donde puede haber bloques o puede lindar con bloques o alguna cosa así. Vamos, de momento esta es la solución que marcamos. Vale, elimino todos los cortes y ya me quedaría en la misma posición. Y también tenemos los plugins o extensiones. Las extensiones vienen a ser las aplicaciones para los móviles. Pues igual que hay aplicaciones para los móviles, aquí hay programitas que puedes instalar y te dan cosas que no tiene o mejora lo que ya tiene. Es decir, puedo seleccionar, instalar una aplicación que no la tendréis, que se llama Makeface 1.4. Entonces lo he instalado yo a mayores y detecta todos los planos que se pueden cerrar y adelantamos trabajo. Estas aplicaciones no vamos a ver mucho en este seminario, pero estas aplicaciones las podéis encontrar en ventana, Extension Workhouse. Aquí tenéis un acceso a un sitio donde hay muchos programitas, es como, digamos, el Play de Google o el Market de Apple. Pues aquí es el Extension Workhouse donde encontráis, depende de lo que os dediquéis, pues si os dedicáis a topografía habrá plugins para topografía, si os dedicáis a carpintería habrá plugins para carpintería, para mejoraros la vida a la hora de modelar en SketchUp. Bueno, dicho esto, de una forma u otra, al final se trata de localizar esos planos para coger la herramienta de empujar y fijaros qué fácil. Pico sobre esos planos, indico hacia dónde quiero que vaya y le digo 2,6 intro. Pico sobre este otro y puedo alinear con el de al lado. O puedo hacer doble clic, es que hay varias formas, o meter los 2,6 en todos. Repito. Cojo, una vez detectado los planos, con la herramienta lápiz puedo ir haciendo líneas en el lateral para detectar esos planos. Y una vez que están detectados, cojo la herramienta de empujar, pico, indico hacia dónde quiero que vaya, le digo 2,6 intro. Y a partir de aquí puedo decir pico, indico 2,6 intro o doble clic. ¿Veis que aquí lo hace hacia abajo? No os preocupéis que os lo haga hacia abajo porque podéis deshacer, picar, alinear con el de al lado
y ya los siguientes lo hace perfectamente, el doble clic. Estoy aplicando lo que hemos visto ayer a unos muros. Fijaros que es facilísimo, es muy fácil, es muy potente, y todas estas líneas podemos depurarlas con la goma de borrar. Bueno, seguimos. Vamos a por las puertas. Vamos a por las puertas. Vamos a ver las formas que hay de hacer esas puertas. Y yo veo vamos a ver unas 4 formas de hacer las puertas o de tratar las puertas. Primero, si las puertas vienen como bloques es muy fácil. ¿Por qué? Porque podría seleccionar este bloque, irme a la herramienta de mover, pico sobre ese bloque, ¿vale? Y lo llevo fuera. Con control, con la herramienta de mover y control, hago una copia fuera. ¿Por qué hago esto? Porque aquí, si me pongo a modelar, porque es lo que vamos a hacer, luego veremos caminos más rápidos, pero si me pongo a modelar aquí la puerta, los muros me estorban. Los muros me estorban, o sea, aquí no vería bien. Bueno, es un poco más lío. Entonces, es un poco el símil a... No me caben los dedos para hacer la puerta dentro de la maqueta, pues lo que hago es hacerlo fuera y luego ya coloco esa puerta. Pues aquí es lo mismo. Entonces, he copiado fuera y alguien pensará, bueno, es que yo no hago puertas a diario. No pasa nada. O sea, al final es para coger tacto al programa y manejar los grupos y componentes. Bueno, los bloques que vienen de AutoCAD, este bloque que he sacado aquí fuera para dibujarlo tranquilamente, son componentes. Por lo tanto, si edito, si hago doble clic, que es lo que hemos visto durante la clase de hoy, accedo a ese corazón donde yo puedo redibujar, igual que he hecho con los muros, para que detecte los planos. No salgáis de la edición, si salís de la edición volver a entrar con doble clic, o sea que aparezcan las líneas discontinuas todo el rato. Y a partir de aquí piénsalo. Piénsalo un poco cómo lo podemos hacer con todo lo que hemos visto hasta ahora. Para hacer el marco, por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Herramienta de empujar puede ser... Vamos a ver, si yo levanto este con empujar y levanto este con empujar, ¿cómo hago el larguero de arriba? Así que podríamos andar tirando líneas... Más complicado. Un poco más complicado. Pero hay otra forma que se me ocurre, que es el sígueme. Del sígueme tenemos el perfil, tenemos la sección. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? La directriz. La directriz con la herramienta línea, hago un clic sobre ese punto y la directriz son líneas. 2,1 hacia arriba, se queda enganchado, escape, voy a este otro lado. Si aquí lo he hecho por ese lado, aquí lo tengo que hacer igual. Pico sobre el eje azul, 2,1. Y los puntos superiores de esas dos aristas verticales los uno con una horizontal. Son 3 aristas con el lápiz. Y ahora ya tengo preparado el sígueme. ¿Por qué? Porque tengo un perfil perpendicular a una parte del carril. Perfecto. Ahora selecciono el carril con seleccionar este, mayúscula, este. O sea, este, mayúscula, apretado el shift, el que está encima del control. Mayúscula, este, herramienta, sígueme y pico en el perfil. Orbito. ¿Y cómo se te ocurre levantar la hoja de la puerta? Con la herramienta de empujar, ¿verdad? Pico esa hoja de la puerta y la llevo hasta el punto de aquí abajo. La línea está ahí. Todo, absolutamente todo lo he hecho dentro de la edición. ¿Por qué? Porque si hago cosas fuera no lo va a hacer en todas. O sea, tengo que estar dentro. Todo lo que dibuje aquí dentro. Para que cuando termine salgo de esta edición y lo tengo hecho todas las puertas que son iguales. Este es el método más lento, que es hacerte tú la puerta. Y aún así es rápido. Otra opción, voy a darle marcha atrás. Otra opción. Yo tengo la puerta hecha, ya me he hecho unas cuantas puertas. Puedo decirle botón de la derecha sobre uno de los bloques, volver a cargar. Y aquí ya me voy al escritorio. Busco donde tengo la puerta, yo lo tengo en una carpeta que yo conozco. Y yo sé que es de 72,5, tengo un montón de puertas ya guardadas, porque son componentes que he podido guardar, y abro. Entonces lo que hace es sustituir esa puerta en los lugares donde está esa puerta. Eso hay que trabajar con bloques, ¿eh? Ahora vemos cómo trabajamos sin bloques.
Bueno, otra de las formas más sencillas, aparte de volver a cargar, si queremos descargar cualquier proyecto, ya sean puertas, ventanas, personas, árboles, proyectos completos, edificios, bueno, lo que sea, tenemos la opción de ir a ventana, 3D Workhouse, es una opción. La otra opción es buscar estos iconos que se llaman iconos de almacén en ver, barra de herramientas, almacén, es la primera opción, las activamos y podemos acceder al 3D Workhouse. Bueno, de una forma u otra accedemos a la biblioteca que tiene SketchUp. Es el sitio donde todos los usuarios del mundo comparten sus proyectos. Y aquí os puedo dar un ejemplo también de lo que se hace con SketchUp y además podemos utilizar cualquier proyecto para complementar el nuestro o bueno, para lo que sea. El caso es que hay muchas marcas que entran y que podemos elegir. Y además si yo aquí busco puerta de entrada, ¿vale? Podría elegir, vamos a ver, elegir la puerta de entrada que me gustase, por ejemplo esta, que yo creo que es un poco, a ver, esta es parecida, podría ser, vale, esta, te digo que sí. Bien, cargo el modelo de la persona que lo ha hecho, que lo ha compartido. Ahora seguimos viendo parte de la biblioteca, pero este modelo lo que hago es colocarlo al sitio. Tengo el modelo de la persona que lo ha hecho en mis manos y ya podría escalarlo y meterlo al sitio. Con esto no habría ningún tipo de problema. Para escalarlo, fijaros que selecciono herramienta escalar o escala, lo agarro del punto central y escalo. Se puede escalar también de esta otra forma. Bueno, el caso es que de una forma u otra es muy fácil hacer las carpinterías o hacer cualquier cosa dentro de SketchUp. Esta galería, el 3D Workhouse, hay absolutamente de todo. Es todo lo que va haciendo todo el mundo con SketchUp, lo va colgando en esta plataforma y podemos acceder a estos modelos de forma gratuita. Es decir, si yo pongo aquí, por ejemplo, Building, ¿vale? Aparecen 428.000 resultados relacionados con la palabra building, o sea, de todo lo que va haciendo la gente, que va compartiendo relacionado con la palabra building, está aquí. Si yo pongo BMW, aparecen 3.400 y pico resultados relacionados con la palabra BMW. Y todo es descargable y editable y gratis. Vale. Sí que hay una parte de pago en cuanto a fabricantes, pero la gran mayoría, o casi todo, es gratis. Bien, aquí puedo filtrar por colecciones. Si yo pongo aquí Natucci, que es una marca que necesito de un proveedor, puedo filtrar en lugar de darle por modelos, darle solamente por colecciones. Y aquí hay gente que ha subido estos modelos, incluso el Natucci Italia está aquí, el oficial, donde hay una descripción de la empresa. Esto cualquiera puede hacer esto, cualquier usuario de SketchUp puede realizar esto y además cualquier usuario puede acceder también además a esto. O sea, hay 722 modelos de sofás que podría descargar e insertarlos a mi proyecto. Hay un montón de fabricantes, con SketchUp se puede hacer de todo, nos podemos enfocar a cualquier campo profesional. De hecho, un ejemplo, si pongo, por ejemplo, para que veáis que se modela absolutamente de todo. Si pongo Star Wars, aparecen 5.400 resultados relacionados con la palabra Star Wars. Hay de todo, de todo. Si pongo cocina, lo estoy poniendo en inglés y la búsqueda en español se puede hacer. Lo que pasa es que el idioma más utilizado, el universal, es el inglés y la búsqueda es mucho más fina. Hay 45.000 resultados. De hecho, si yo cojo cualquiera de estos modelos y lo inserto como un proyecto de SketchUp y tengo el proyecto de la persona en mis manos. O sea, yo esta cocina que acabo de insertar, vamos a ver que la está cargando. ¿Vale?
esta cocina que acabo de insertar la tengo en mis manos. O sea, yo sobre esto podría acceder a esta cocina, eliminar todo lo que me sobra. E insertarla en mi sitio. O directamente coger una parte de esta cocina, guardarla o apartarla y el resto quitarlo. O sea, y el resto de los grupos o el resto de lo que no me haga falta, quitarlo. Porque tengo el modelo en mis manos. Y además podría hacer cualquier tipo de modificación de color, de forma o lo que sea. Al final tengo el proyecto de la persona, bueno, pues para complementarlo, hacer lo que quiera. Vale, bueno. Pues esto es en cuanto a la galería 3D, es muy fácil. Y luego nos quedaría una forma. Hemos visto dos formas o tres formas de ver las puertas. Vamos a por una cuarta. La primera que veíamos es, si viene como bloque, copiábamos fuera, editábamos ese bloque, modificamos o desarrollamos nuestra puerta, salimos de la edición y ya sería en todos los sitios que son iguales. La segunda forma es volver a cargar con la puerta ya hecha, botón de la derecha, volver a cargar, y al final accedes a un sitio donde sabes si tienes la puerta doble o la que sea. Ya sería cuestión luego de adaptarla en tal caso o lo que nos haga falta, pero vamos, es otra forma de insertar las puertas. Y luego la tercera forma es irnos a la galería y traernos las puertas que nos apetezcan y guardarlas, que eso sería otro paso, guardar ese componente en una biblioteca, se podría guardar. Vale. Bueno, esas son las tres formas. Si nos quedaría una cuarta. La cuarta sería si esas puertas o cualquier elemento del proyecto, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo con la escalera no viene como bloque, o sea, viene como líneas. Entonces, no puedo editar nada, y si hubiese más escaleras iguales no podría utilizar lo que he hecho con las puertas. De hecho, si le doy marcha atrás, si esta puerta estuviese explotada, estamos en la misma situación que la escalera. Final, para una cosa, o sea, tanto para las puertas como para la escalera, como para las ventanas, como para lo que hagáis, si yo necesito realizar esta escalera y necesito esta plantilla, o voy a utilizar esta plantilla para apoyarme en ella, selecciono, aunque seleccione de más es lo mismo, luego voy a limpiar, pero voy a seleccionar que entre por completo toda mi escalera, aunque seleccione de más es lo mismo, y hago una copia fuera. Porque si empiezo a hacer ahí la escalera aquí dentro, que es lo que tiende a hacer mucha gente, si hago en la escalera aquí dentro, cuando quiero hacer cualquier modificación, aquí se podría hacer, o sea, podríamos empezar a hacer la escalera, pero si quiero hacer cualquier modificación o lo que sea, se pega. ¿Vale? Y además es muy incómodo, ¿por qué? Porque me estorban los muros para seleccionar, o me estorba lo que hay al lado. Por lo tanto, selecciono lo que tenga, puertas, escalera, me lo llevo fuera, aunque seleccione de más. El caso es traerme la plantilla si la voy a utilizar. Si no la voy a utilizar, lo hago fuera, lo hago fuera y luego lo inserto. Pero buscamos el realizar o desarrollar lo que no está como bloque o lo que no hemos trabajado como bloque, desarrollarlo. Aquí no hay nada que editar porque no hay componente que valga, no hay bloque que valga. Entonces, desarrollo mi ventana como la desarrollamos ayer y como la hemos repasado hoy. Vale, sería... Voy a subir un poquillo más. Bueno, desarrollaría mi ventana. Perdón, mi escalera. Podría ser, pues igual que ayer. En este caso es mucho más fácil porque tengo un apoyo. Incluso puedo llevarme aquí. Perfecto. Podría... Bueno, vamos a ver otra forma si queréis. Selecciono estos dos escalones. Y con la herramienta de rotar... Vamos a ver que me perdió, vale. Con la herramienta de rotar me lo llevo aquí abajo, pico en un primer punto, pico en un segundo punto y con un toque a control copio rotando. Esto es... Vale, no hemos llegado a ver la herramienta de rotar, pero tenéis un ejercicio en los ejercicios prácticos que os he dado con el material del curso. Bien, lo llevo hasta aquí. De hecho, voy a seleccionar uno más para hacer el descansillo. Estoy haciendo la escalera exactamente igual que antes, igual que ayer. Lo que pasa es que a la hora de hacer los descansillos y demás, pues bueno, tengo otros atajos. Perfecto, selecciono el primer escalón, lo llevo hasta aquí, hasta ahí y por 3. Estoy haciendo la escalera exactamente igual, lo único que ha cambiado es el rotar. Pero vamos, podríamos copiar y luego rotar si no queremos rotar copiando.
Lo interesante de esto ya no es cómo resolvemos la escalera, que no lo voy a volver a hacer, sino que el concepto. O sea, trabajar siempre con grupos y componentes. Fijaros que en las puertas, la escalera y mañana las ventanas, estamos trabajando todo el rato con grupos. En este caso, en las puertas hemos aprovechado que era un componente y al hacer uno se editaban todos los componentes iguales y todos eran componentes. Pero si no son como componentes, si alguien llega y dice, bueno, esta escalera la voy a meter según está. Vale, la meto al sitio. ¿Qué es lo que pasa si la meto al sitio? Que se pega. O sea, si yo quiero coger esta escalera y quitarla, ponerla, modificarla, se pega. ¿Qué hay que hacer? Y es donde quiero llegar, y es yo creo que lo que llevamos viendo todo el rato. ¿Qué es lo que habría que hacer? Vamos a ver. Vale. ¿Qué es lo que habría que hacer? Seleccionar esa escalera, crear un grupo, aislar esa pieza y con la herramienta de mover llevármelo al sitio. Vale. Y ya sería hora de eliminar completamente todas las líneas que me estorben. Y esto, al ser grupo, es mucho más fácil de sacar, quitar, poner, seleccionar, lo que sea. Porque al final es un grupo. Vale. Y de lo que se trata es grupo, 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 o componente, que es lo mismo, grupo. Incluso el sofá ya viene como componente de la galería. Y diréis, bueno, oye, Alex, ¿por qué los muros hay que hacerlos como grupos? No tiene por qué, porque ¿con qué se tocan? ¿O con qué se van a tocar? Con componente, 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 o sea, con puertas, con ventanas, con la escalera y con los muebles, en tal caso. Y están agrupados. ¿Que quieres hacerlos como grupos para luego poder clasificar mejor en IFC o hacer otro tipo de historias? Es tu gestión, es tu decisión. Tú creas grupos y componentes en función de cómo te quieres organizar en el proyecto. Si trabajas más cómodo agrupando los muros, pues sería cuestión de seleccionar los muros y crear un grupo. Eso es. Vale. Bueno, estamos insistiendo en esto. Voy a rematar solamente con cómo poder hacer aquí el paso de puerta, por si alguien quiere hacerlo. Que es para que veáis que es bastante versátil, es la última forma. Uno de estos componentes le voy a utilizar para llevármelo al sitio. Por ejemplo, más o menos ahí. ¿Vale? Y ahora con la herramienta de rectángulo voy a hacer un rectángulo de la medida más o menos de la puerta. Con la herramienta de empujar, ese rectángulo que acabo de hacer para que corte el plano, lo llevo hasta la cara trasera, hasta ahí, hasta la arista. Entonces identifica que no hay nada y lo elimina. Y ahí tenemos otra puerta. Siempre estos son componentes que no afectan para nada al resto de la geometría. Bueno, con esto poco a poco hemos levantado los muros, hemos hecho las puertas. Podemos hacer también los dinteles. Si os fijáis, podemos coger la herramienta de rectángulo, hacer ahí un rectángulo y bajar para abajo, ¿vale? Y eliminar el sobrante. Vale. Bueno, el caso es que es muy fácil, es muy potente a la hora de trabajar. El modelado es relativamente sencillo, hay que coger práctica, hay que practicar, esto es como todo, pero es bastante más sencillo que en otros programas y además de que el modelado sea sencillo, entendiendo bien y utilizando bien los grupos y componentes, no vais a tener ningún problema para realizar cualquier proyecto a cualquier nivel.